entonces, muy buenas noches. Hoy día vamos a ver discos duros. ¿Ya? Entonces, vamos acá a la parte que necesitamos. Almacenamiento. Ya, aquí está. Entonces, dentro del almacenamiento nosotros podemos agregar otro tipo de controlador. Aquí dice nuevo controlador de almacenamiento. Y ustedes van a encontrar uno muy bonito que se llama SCSI. ¿Ya? Ahí está. Dentro del SCSI uno puede llegar y agregar unidades. ¿Ya? Aquí voy a agregar un disco duro. Disco duro. Y dentro de los discos duros podemos añadir un medio. Ahí sí. O podemos crearlo. ¿Se fijan? Yo le voy a poner crear. Dentro de la creación, lo más sencillo es ocupar el VDI, ya que el que es por defecto de VirtualBox. Le damos Next. Reservado dinámicamente, eso lo utilícenlo así porque si no, les va a llenar el disco duro al tiro. ¿Ya? O sea, mientras use el disco duro va a aumentar el tamaño. En cambio, si lo colocan de tamaño fijo, los 10 GB que utilicen, aunque esté todo vacío, va a ocupar espacio. ¿Bien? Así que déjenlo dinámico. Luego, Next. Aquí dice cuánto espacio vamos a utilizar. Yo voy a ocupar solamente 2 GB porque si no ocupo mucho espacio. Ya, no. Bien, disco duro 2 GB. Le voy a dar crear. Y luego aparece abajito como un nuevo disco duro. Ahí está, de 2 GB. Seleccionar. Y listo, aparece un disco duro de nuevo. ¿Cuántas veces hay que hacer esto? 3 veces más. Entonces, disco duro, crear, BDI, dinámicamente, 2 GB, crear, luego ver que esté seleccionado, seleccionar, nuevamente, crear, BDI, reservado dinámicamente, 2 GB, crear, ver que está seleccionado, seleccionar, nuevamente, disco duro, crear, BDI, reservado dinámicamente, 2 GB, crear, ver que esté seleccionado, seleccionar. Listo. Ahí ya tenemos 4 discos duros nuevos en el sistema operativo. Todos de 2 GB, ¿sí? Lo estaba haciendo la PAN, pero en vez de salir esa opción de reservar dinámicamente, dice reservar completamente. Ya, es que eso es porque debe ser una diferencia de versiones que tenemos nosotros de VirtualBox. No significa lo mismo. Por defecto. Claro, lo hace por defecto. O sea, eso es como para. Ya, ahí voy a dar a aceptar. Bien. Y ahora apareció SCSI 0, 1, 2, 3. Bien. Y voy a iniciar la máquina. Es el primer paso de la máquina virtual. Aquí nosotros estamos simulando 4 bahías de disco duro en el servidor. El servidor, si ustedes lo compran físicamente, van a tener 4 espacios. Y esos 4 espacios colocaron discos duros de 2 GB en este supuesto. ¿Bien? Entonces, no es lo mismo. Que es un tema de hardware. Es un tema de hardware. Entonces, desde allí, vamos colocando acá. La herramienta para poder reconocer los discos es FDisk. Eso mismo que utilizan en Linux, hay un FDisk que también es de Windows, ¿ya? Ocupa más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, en el caso de Windows ocupan el DiskPart, ¿ya? Esa es como la herramienta de comando, ¿bien? Entonces, acá lo que podemos hacer es ir a ver dónde están estos discos. Vamos a hacer cd punto punto y luego cd dev. Luego ls-la. Aquí aparecieron muchos y no alcancé a verlo. Entonces vamos a colocar pipe more. No se ve, no lo ven todo. Voy a colocar un poquito más arriba del cuento. ¿Ya? Vamos a hacer así y colocar ahí. Chua. No quiere nada esta cuestión. Ahí. Entonces, pipe more. Y eso que está ahí me va mostrando de a poquito. ¿Ya? Yo lo voy apretando con el enter. Fíjense acá. Esto es lo que quería buscar. Aparecieron nuevos que se llama SDB, SDC, SDD, SDE. Todos son unidades físicas, pero que no tienen particiones. Solamente están el descriptor de lo que va a hacer. Nada más. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en estas unidades. Ahora, ¿cómo uno trabaja esas unidades? ¿Ya?
Entonces voy a hacer control C para salirme de esto. Uno lo hace desde fdisk. Entonces uno coloca fdisk /dev /sdv. Bien. Al hacerlo, aparece el comando de fdisk. fdisk tiene varias opciones. ¿Ya? Si ustedes quieren ver las opciones de los comandos que tienen, simplemente siguen lo mismo que dice ahí. Dice M para ayuda. Apretan M y aparece el listado completo de lo que se puede hacer. Nosotros mayoritariamente vamos a estar trabajando con tres opciones. Uno que es la N. Si se fijan, N significa agregar nueva partición o new partition. Bien. Luego vamos a estar ocupando lo que se llama P, que es ver qué cosas tiene la partición. Bien, entonces ahí, y el otro es la opción E, ya que es para poder la opción perdón, que es para ver qué tipo de partición es la que vamos a utilizar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es llegar y decir, vamos a agregar una nueva partición, N. Bien, dice, ¿de qué tipo es la nueva partición? Nosotros no vamos a unir pedacitos desde Linux. Vamos a utilizar el disco tal cual como está. Entonces va a quedar como partición primaria. Esto viene de un vestigio. Ustedes tenían antes, cuando ocupaban un disco duro, ocupaban una cinta. Y esa cinta venía con lo que era el maestro y el otro que era esclavo. ¿Bien? Y uno podía armar, de acuerdo a la cinta, podía armar y colocar dos discos duros. Uno que iba a la cinta hacia la placa madre, después iba como partición maestra y después otra secundaria. Ese es un vestigio que está hace tiempo. En Linux se ocupaba igual, como partición primaria y extendida. Bien. Entonces nosotros vamos a ocupar primaria, P. Luego, número de partición. La primera, 1. Si ustedes apretan Enter, si se fijan, va a poner por defecto 1. 1. Luego, ¿cuál es el primer sector? El sector es donde comienza el disco. Yo voy a apretar Enter, que ocupe el principio. El final, ¿cuál sería? El disco. El final. Listo. Ahí está, dijo, voy a crear una partición primaria, la número 1, todo el disco. Bien. Luego hay que decir cuál es el tipo de partición que utilizará. ¿Fijan? Si quieren ver todas las particiones, se aprieta la L mayúscula. Y ahí está lo que yo le estaba diciendo. Esos son un montón. ¿Se fijan? Son tipos de partición. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? En la 8E. Si ustedes se fijan, la 8E está en la tercera columna, en la séptima posición. 8E. Y eso se llama Linux LVM. Bien, entonces 8E. Luego, ya que está la partición ocupada completa, tiene el tipo de partición, ahora tenemos que escribir la partición. ¿Cómo se escribe? Voy a colocar de nuevo M. ¿Ya? Para escribirlo se coloca la W, que significa write. Bien, se aprieta W y al hacerlo entonces el disco quedó ocupado como SDB1. Nosotros podemos hacer eso. Vamos a hacer un ls/dev /sdb asterisco. Ver todo lo que hay. ¿Bien? Ustedes se fijan, aparecen dos. SDB y SDB1. O sea, se acaba de crear la primera partición, pero con todo el disco. Este mismo proceso hay que hacerlo 3 veces más. Bien, por eso digo que va a ser repetitivo. Pero ese Un disco duro, no, el que se agregó recién. Ese es el SDB1. El SDB es la unidad física representada dentro del disco duro. Es una unidad, es como lengua muerta, esto es lo que está disponible. Bien, el SDB1 le está diciendo, mira, todo lo que está acá es este pedacito. Pero está ocupado de principio a fin. Bien, ahora, lo mismo hay que hacerlo 3 veces más. Entonces, fdisk, /sdc, luego Enter, se aprieta N, luego P1, Enter, Enter, luego E, 8E, luego W, SDC1. ¿Se fijan? Yo ya lo tengo memorizado, ¿se fijan? Así lo hacen rápido. Entonces sería, nuevamente, fdisk, /dev, /sdd. Entonces, N, E1, Enter, Enter, luego E, 8E,
W, listo el SDD. Nuevamente, fdix, slash dev, slash SDE, N, E1, enter, enter, luego E, 8E, W, listo. Están todos los discos duros armados. Es que va a ser correlativo porque el sistema operativo lo determinó así, cuando se agregaron los discos. Eso lo hace el systemd, lo hace el mismo sistema operativo, lo arma. ¿Bien? Entonces, ahora que ya tenemos el tema de los discos, ya están identificados, está ocupando todo el espacio, ahora lo que hay que hacer es tener la herramienta para poder armar los discos. Y para eso se instala. Ustedes ya saben cómo instalar cosas. Aquí sería yum install lvm2 -y. ¿Por qué el -y? Para que no pregunte, exactamente. Bien, de ahí va a instalar el Linux LVM. De esa forma, entonces, ya tenemos la herramienta para poder armar todo el cuento del disco duro. Ahí está instalada. Ahora vamos al primer paso. El primer paso es la creación físico. Entonces sería, el comando se llama pvcreate, ¿ya? Que significa volumen físico. Eso es P, physical. ¿Bien? Volumen físico. Ahora, ¿con qué se arma? Se arman con las particiones que ustedes recientemente crean. Ya ustedes van a tener que hacer lo mismo, crear las particiones. El /dev /sdb1. Ya aparece volumen físico creado. ¿Fijan? Nuevamente, SDC1. De nuevo, ustedes también, si quieren ahorrarse espacio, pueden hacer así. SDD1 /dev SDE1. Y lo arman los dos juntos. ¿Bien? Pueden armarlo los cuatro juntos. Uno como administrador lo puede hacer al tiro. ¿Bien? Entonces, ahí están recién reconocidos, bajo la herramienta LVM, están reconocidos como volúmenes físicos. Bien, ahora esto también tiene información. La herramienta para crear particiones se llama pvcreate. Pero si ustedes quieren ver qué es lo que crearon, colocan en la herramienta que se llama pvs. ¿Bien? PVS aparecen todos los volúmenes físicos que actualmente están mapeados. Bien, que es listarlo. PVS. Ahora, si ustedes quieren ver qué específicamente se creó en ese volumen físico, se colocan, por ejemplo, pvdisplay. Colocan ustedes cuál es el disco que están haciendo. El /dev SDB1. Y ahí, si se fijan, le apareció varios datos que son importantes. Uno dice pvname, es el /dev SDB1. Dice, ¿cuánto es el PV size? Dice que es de 2 GB. Bien. Y aparece un elemento que es altamente usado, que se llama PVUID. Bien. Eso que está ahí es una firma. Es como la MAC del disco. Es un identificador que ustedes después pueden colocar en una cosa que se llama el etc-fstab. El etc-fstab es donde ustedes pueden colocar que el disco duro, cada vez que ustedes inicien el servidor, lo reconozca. Y para poder hacerlo necesitan esa firma. Bien, si quisieran hacer que cada vez que el disco duro esté el servidor reiniciándose, lo reconozca. Tal como nosotros hicimos en este caso, lo que sería el systemctl enable. ¿Cómo se hace el enable en un disco duro? Tiene que registrarse en la fstab. Bien, entonces, vamos a otro tema. Ya que están los volúmenes físicos armaditos, ahora podemos hacer un grupo de volúmenes, el paso 2. ¿Cómo se hace un grupo de volúmenes? Eligen cuántos. Yo acá voy a elegir todos. ¿Bien? Voy a pescar 2 GB, 2 GB, 2 GB, 2 GB. Después se va a convertir en 8 GB. Y un poquito menos, porque va a ocupar unos pedacitos para poder describir a la unidad. Ya se va a perder un pedacito. Entonces, ¿cómo se hace eso? Con bgcreate. Bgcreate, y hay que darle un nombre. Yo le voy a llamar, simbólicamente como Windows, le voy a llamar disco C. ¿Bien? Disco C. Ahora, ¿con qué cosas lo va a conformar? Aquí es un listado. Hay que decir todas las unidades que previamente están mapeadas como volúmenes físicos. O sea, dev SDB1, luego dev me le puse un montón de cosas aquí. Está. SDC1, después dev
SDD1, la dev SDE1. ¿Bien? Entonces son nombre del disco 1, nombre del disco 2, 3, enésimos. ¿Bien? Y al hacer esto, entonces se crea un grupo de volúmenes llamado disco C, con todos. Ahora, ¿cómo ustedes pueden ver qué fue creado como grupo de volúmenes? Igual que PB. Tiene que ser en vez de PBS, colocan un BGS. ¿Bien? Entonces aquí, BGS, pueden ver que efectivamente, ¿cuánto es lo que localizó en disco? 7,98. ¿Se fijan que perdió un pedacito? Perdió un pedacito porque tiene que llegar y dar alguna forma de poder identificar qué es lo que está nombrando. ¿Bien? Ahí se perdió un pedacito. Entonces eso es el disco C. Eso es lo que se llama el grupo de volúmenes, que es el paso 2. ¿Bien? Ahora, si ustedes quieren ver específicamente qué es lo que contiene ese grupo de volúmenes, también tienen otro comando que se llama bgdisplay. Y tienen que colocar el nombre del disco, o sea, disco C. Y al hacerlo, aparece una información importante. Fíjense bien, grupo de volúmenes, bgname se llama disco C. Luego, el formato es de tipo LVM2, o sea, lo que instalamos recién. Luego dice, está habilitado para lectura y escritura, también tiene un estado que se puede reacomodar, resizable. Luego aparece algo abajito que es súper importante. Dice BG Size, ¿cuánto es el tamaño que tiene? Es un tamaño de 7.98 megabytes. Y el más importante, el que está abajo, dice PE Size. ¿Qué es lo que dice ese PE? Se llama punto de extensión. Es el bloque mínimo que tienen para guardar información. O sea, lo guarda a 4 megabytes. Entonces ese punto de extensión es un valor importante porque uno, cuando quiere ocupar todo el disco de un grupo de volúmenes, tiene que saber cuántos puntos de extensión tiene ese grupo de volúmenes. En este caso tiene 2044 puntos de extensión. Si ustedes quieren ocupar todo el disco duro, tienen que ocupar con 2044 puntos de extensión. Si ustedes lo hacen por volúmenes físicos, muy probablemente pierdan un pedacito. Entonces tengan en cuenta eso. El valor que tienen que ocupar para ocupar todo el disco duro es el punto de extensión. Eso no quiere decir que cada archivo va a ser por lo menos. Eso quiere decir que en cada bloque de distribución de datos van a tener una separación de 4 megas. O sea, el archivo puede estar en varios bloques y separado. Y el que igual puede ser más chico que por Sí, esto es parecido como cuando ustedes hacían una cosa que se llama desfragmentación, que veían pedacitos que se iban moviendo como cuadraditos. El cuadradito aquí representa 4 megas. ¿Bien? Ya, entonces y ahí apareció también la misma firma del delante. Ahora que tenemos listo el tema del disco duro, ahora lo que se puede hacer es crear un volumen lógico. ¿Bien? ¿Cuál es el volumen lógico? Se llama LGCreate. Miren, antes que todo, todo lo que estoy haciendo está en man, por cierto. Ustedes colocan man, LGCreate. ¿Lo dice? A ver, man. Claro, a ver. Ahí está. Le puse LG, era LB, perdón. Ahí está. LCreate. Fijan, ¿qué es lo que dice ahí? Crear un volumen lógico. Y fíjense en algo. Aquí vamos a buscar dónde está la parte de la extensión. Y fíjense acá. Dice menos L y dice extend. ¿Fijaron? Extend. Entonces, si yo le digo menos L, le estoy diciendo cuántos extend voy a ocupar del grupo de volúmenes. ¿Cuánto voy a ocupar? Nosotros teníamos 2044. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Cómo se usa la herramienta acá? Muy parecida a la anterior. Fijan, el LVCreate, el tamaño, la unidad de medida y después el nombre al final se coloca el VG, el nombre del disco. ¿Cuál sería? Disco C. ¿Se fijan? Entonces, de cajón lo que hay que hacer, pues. Hay que crear un volumen lógico, LVCreate,
y decirle cuánto espacio va a ocupar en extend. Entonces aquí sería lbcreate menos L 2044 y lo va a hacer con el disco L. ¿Bien? Y al hacerlo, dijo, se creó el volumen lógico L vol 0. Ahí recién lo que hizo fue ocupar todo el grupo de volúmenes y lo convirtió en un disco para que se pueda aplicar un file system. ¿Bien? Ahora, ¿dónde está eso? ¿Dónde lo encontramos? Entonces, aquí vamos a hacer de nuevo ls-dev, latch, y aquí hay una cosita que van a encontrar que se llama mapper. Bien, ahí apareció. Fijan, dice disco C-L vol 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso que está ahí hay que crearle un sistema de archivo. ¿Cómo se crean sistemas de archivo? Uno lo hace a través de lo que se llama MKFS. Miren, nuevamente mal. ¿Cómo funciona MKFS? Uno le puede decir el tipo, menos T. ¿Explican? Y ahí uno puede darle de qué tipo es. Yo voy a colocar el X4. Entonces, uno le dice esto. Por ejemplo, acá, MKFS. A ver, MKFS menos E X4 disco C L vol 0. ¿Eh? ¿Le puse bien? No le puse el slash después. Ahí. Ay, no quiso. A ver, voy a... A ver, ls disco C. Ay, no tengo... Me mató los permisos el mismo. A ver, entonces... Disco C, ls... ahí está. Ya. Ahí está. Ahí hice make file system, x3, no le puse x4, no importa. Dev disco C, L vol 0. Y ahí, si se fijan, armó todo el file system. Entonces, ahora uno puede hacer algo. Puede llegar y decir, voy acá, voy a una carpeta, le digo mkdir C. Ya, ahí tengo el C. Después podemos hacer mount express, decimos dev disco L vol 0. C L vol 0. Perdón. El disco C siempre lo coloco ahí. ¿No lo encontró? A ver. ¿Dónde está? ¿Qué nombre le puso? Disco C. Slash dev de disco C, ls, L vol 0. No, pues en un directorio. No, esta cuestión. Parece que dice que no encuentra el punto de montaje. Qué raro. Está en el mapper. Eso es cd mapper. Ahí está. Ya. Entonces, mapper sería disco C L vol 0. Y lo voy a hacer en el C. Pero no estoy puesto en el C. Vamos acá. Vamos a hacer así. Vamos a montar. No me acuerdo si era izquierda o derecha esto. Dice, tengo que montar esto en el C. Tengo que montar eso. ¿Ven? Al revés entonces. Ahí lo monto en C. Ahí está. Bien. Ahora, cuando hago el DF, va a aparecer algo nuevo. Fíjense, apareció
que está en el DevMapper disco C L 0, está en las 8 GB. ¿Montada en dónde? En el C. Así que los cuadros de disco duro están en esa carpeta. Todo lo que se cree dentro de esa carpeta, entonces van a estar en esos cuadros discos al mismo tiempo. Bien, oye, me hice unos rallies medio extraños, pero está bien.